Gencia. Seguimos en Pórtense Bien por AM 550, 24/7 canal de televisión, el streaming, la FM 90.7, y bueno, nos puede escuchar por un montón de lugares y encontrarnos ahí mágicamente como si realmente estuviéramos en su casa, ¿no? Acá me han traído agua en un vaso que parece robado de un cabaret o tal, no sé si era un florero o un posabela también puede ser, pero esta billutería que tenemos en la radio es maravillosa. La cuestión energética atraviesa la política y la economía argentina casi siempre, y en esta coyuntura está muy fuerte. Bueno, hay muchos problemas para transportistas, productores, por la falta de gasoil. Es una de las expresiones de la actual coyuntura, la carencia en algunos combustibles como el gasoil, y también, bueno, también es parte de nuestra ocupación y preocupación en estos momentos el tema de las tarifas, porque bueno, ya está consagrado el aumento en tarifas para la energía eléctrica y también para el gas. Eh, Nosotros estamos en comunicación, vamos a ver si anda bien el Zoom, con Jorge Niemes, consultor precisamente en el área de energía. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, encantado Bueno, Rubén muchas Boye. gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, estaba diciendo yo que la coyuntura energética siempre está presente en el país, pero en este momento está muy fuerte porque fundamentalmente porque falta gasoil y hay un problema concreto y también porque está en el tapete en la primera plana, digamos, como decíamos antes, el tema del aumento tarifario. Así que no sé cómo podés describir desde tu especialidad la coyuntura energética en este momento, Jorge. Bueno, yo creo que al comienzo de todo hay que distinguir causas de consecuencias, porque lo que estamos pasando en la actualidad es consecuencia de no haber hecho en su pasado las cosas que había que haber hecho. Y uno de los principales problemas que tenemos es el tema de la falta de instituciones que se mantengan en el tiempo. Yo he sido responsable de gas en una distribuidora de gas natural, PAN, que es la principal distribuidora del Gran Buenos Aires, Ujú. y por lo tanto mi especialización, si bien está centrada sobre el gas. Esto lo que hace es que va a ser 30 años que se ha producido la privatización de la industria del gas. Estos 30 años que tiene una ley muy buena, pero que de los 30 años solo ha sido utilizado 12 años, por lo tanto el resto de todo el tiempo faltó la aplicación de la ley y las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy, tarifas que puedan repercutir en la gente, o falta de gas, o falta de abastecimiento, o cuentas que están apareciendo en las cuentas nacionales y que una de las consecuencias es la falta de líquidos, como el gasoil, Ujú. tiene que ver con que son consecuencias de una falta de previsibilidad y una falta de institucionalidad. Las instituciones son centrales en poder tener un crecimiento razonable más allá de las circunstancias que se pueden dar, como por ejemplo la guerra, que ha alterado, que antes ya de la guerra había una alteración en los precios internacionales de uno de los componentes que es el GNL. Esto genera circunstancias que son, eh, digamos, únicas o no previsibles, que haya una guerra. Ahora, previo a eso, lo que uno tiene que tener son instituciones que le den una continuidad a todo el andamiaje de la industria y que esto sea un parche. Entonces, creo que el principal problema sigue siendo la falta de institucionalidad de la, de la continuación de la ley. Un Esto problema hoy lo político podemos ver. concretamente.
¿Cómo? Un problema político concretamente. Es un problema político, porque hoy escuché recién el final de tu intervención, lo reflejaste bien, estamos en el medio de un problema político entre la conducción. Entonces, se tiran responsabilidades o no cumplen determinadas responsabilidades en cada uno de ellos y nos encontramos que el sistema es lo que cruje. Eh, Político, concretamente, hay una intervención en los entes reguladores del gas y de la electricidad, eso genera eh, discrecional, por ejemplo, el aumento que vamos a hablar ahora Mm, es un aumento que debería haber ocurrido en marzo de este año, pero por cuestiones de esta división que tiene el Estado Nacional muy particular, donde, bueno, el ente regulador del gas lo que dirige es a la parte regulada, que es la distribución y el transporte. mm, En su momento, en marzo, también hubo una audiencia pública para ver cuál era el impacto del valor del gas, que tiene que ver, que es, no sé si me explico bien, pero ya hay un problema que viene del presupuesto del año 22, cómo se construyó, cuál era el pronóstico de déficit fiscal, mm, y esto generó que con la guerra hubiera una diferencia importante a los ya grandes subsidios que se están dando a la oferta por parte del Estado Nacional. El Estado Nacional eh, y realizó hace 2 años ya un plan GASAR que aportó muy buena predisposición y muy buena previsibilidad, porque es una subasta pública para la provisión del mercado residencial y parte del mercado eléctrico. Hizo una proyección a 4 años. Eso fue muy bueno, fijó precios a través de una subasta pública, los precios que hoy está pagando la demanda del mercado de gas de todo el país son precios que han salido de una subasta. Eh, Esos precios, la particularidad tienen es que son en dólares, mm, y como son en dólares, el Estado Nacional en ese momento dijo que planteó que iba a subsidiar el precio que cobran los productores, que está fijado en dólares, respecto del precio que se traslada a las tarifas de los clientes, tanto residenciales como de camisa. Y ahí es donde empieza el problema de cuál es efectivamente lo que está pagando la demanda, en el caso de los clientes residenciales IP, que son los mercados que atienden las distribuidoras a lo largo de todo el país. mm, Camusi en la zona de Neuquén, BAN, Metro, Metrogas, todos ellos tienen como obligación de provisión para los clientes residenciales y los clientes pequeños. Ese valor que se traslada a tarifa y que lo hace el Energas fue fijado el valor en dólares fue fijado por esta subasta que te menciono, pero el Estado Nacional fijó que eso iba a tener una subvención del precio y que solo se iba a trasladar a los cuadros tarifarios 6 pesos con 90. 6 pesos con 90. El diferencial de entre 6 pesos con 90 y 3,50 precio en dólar que se le paga a los productores, se hace cargo el Estado Nacional. Por lo tanto, esa cuenta es la que aparece como el subsidio a los productores correctamente. Es una potestad del Estado. Lo que vemos ahora es que los precios, el dólar de aquel entonces, el dólar oficial subió los valores, esos valores son lo que van al déficit fiscal, más los valores de la importación del GNL, que son los barquitos, denominados barquitos, que mm, están en Bahía Blanca y en Escobar, esos dos barcos que están apuntando a sostener la demanda en el mercado, en el periodo invernal, todo ese gas que se compra
y ahí es donde aparece la guerra, un hecho externo absolutamente imprevisible, pero ocurre, donde el año pasado nosotros importamos 56 barcos durante el periodo invernal, pero a un promedio de 8,33 dólares el millón de BTU. Este invierno las sucesivas licitaciones, y ya se preveía, fueron de 25 dólares la primera licitación, 40 dólares, alrededor de 40 dólares el millón de BTU la segunda licitación, y la tercera licitación que se acaba de hacer está en torno de los 25 dólares el millón de BTU. Esto genera un diferencial creciente respecto de en lo que estaba previsto en el presupuesto nacional. A esto hay que agregarle todo lo que implica que ante el crecimiento de los precios también ha crecido el precio del gasoil. El gasoil tiene varias aplicaciones en el periodo invernal, que es cuando se produce la mayor importación. Una de las aplicaciones es para despachar las centrales térmicas, Claro. más el abastecimiento del mercado doméstico, que es lo que estamos viendo en estos días, el faltante del gasoil. Ahí es donde se vuelve a producir una nueva distorsión. Bueno, todos estos tres componentes que te mencioné, uno, el diferencial de precio entre la subasta y el valor real. El segundo es el precio del importado de GNL, gas de GNL, que también ahí tiene una gran repercusión, y el tercero es el gasoil. Esto también es importado en el periodo invernal, y ahí es donde hay restricciones y no hubo la suficiente velocidad para importar. Este es un problema que también tiene que ver con que hay un diferencial de precios significativo entre lo que se paga en el mercado local por el gasoil y lo que se está importando para cubrir el abastecimiento. Hay posibilidades de producir en la destilería, no soy especialista en este tema, pero hay posibilidades de recibir. Lo que pasa es que tienen un precio a nivel internacional del petróleo que no se compadece con el precio del gasoil que tienen que venderlo en el mercado local. Y ahí es donde la restricción de importarlo por parte de las petroleras, o la restricción del país de importarlo por parte directamente de importarlo el gasoil. Esto es lo que conforma un panorama general que tiene que ver con una falta de previsión por el lado de las instituciones que te mencionaba antes, que tiene que haber una continuidad en la historia, y otro es los hechos que ocurren en el mundo y que uno no los puede prever, y hay que hacerse cargo y hay que ver cómo se trata. Entonces, lo que hoy está ocasionando es que hoy tenemos un mercado de gas natural siendo provisto por necesariamente, dado que la producción, hay una simetría, digamos, quería comentarte, hay una simetría muy importante en el país, también por falta de continuidad, que es, nosotros tenemos tres grandes cuencas, producciones de petróleo, de gas natural, perdón. Una la cuenca neuquina, que es la más importante, otra la cuenca austral y otra la cuenca norte. En la cuenca norte, la capacidad de producción viene cayendo hace años, y por lo tanto, hace años cayó 7 millones de metros cúbicos la cuenca norte, por lo tanto hay un déficit de aporte al consumo local. Lo mismo ocurrió con la cuenca austral, y lo que está pasando es que la cuenca neuquina, gracias a Dios, viene de una explosión de producción de gas natural, pero esto es una parte del problema, porque en el gas natural hay tres componentes que son: uno, donde se produce, las tres cuencas; dos, el sistema de transporte desde la cuenca al punto de suministro; y tres, la demanda. Y esto, lo que ha ocurrido es que hoy tenemos dos cuencas que sobra el transporte, que es la cuenca norte y la cuenca sur austral, porque las producciones han caído en esas dos cuencas por motivo de la falta de continuidad
los motivos diversos, pero han caído. Y tres, ante el incentivo y ante la aparición de Vaca Muerta, la cuenca neuquina está volviendo a ser la del 2019. O sea, la producción te puedo dar un ejemplo, la producción de Neuquén del año 19 eran 90 millones de metros cúbicos. Llegó a 70 millones en el año 21, que fue cuando empezó el plan Gazar, que eso permitió un gran recupero en cuanto a su producción, pero lo que quedó deshabilitado fue justamente que estamos volviendo a tener una gran producción de gas, pero nos falta la pata que es el transporte. Y en este tema de transporte había proyectos de gasoductos que fueron no realizados, no se le dio continuidad. De hecho, estaba pendiente una licitación en el 2019. Que Esas son, es la yo no sé si misma, la misma licitación que ahora se actualizó, sin, digamos, exacta, en términos políticos, pero que todavía no se ha concretado. exactamente, y esto es lo que yo estoy mencionando como una falta de institucionalidad. Entonces, vos fijate que hoy estamos viviendo la consecuencia de algo que ya estaba previsto y la causa es la falta de institucionalidad. Si se hubiera continuado con la institucionalidad, hoy tendríamos hace 2 años un proyecto de transporte que tenía sus problemas, que digamos hay que ver cómo se financia. Y esto hoy tenemos, al día de hoy, un gasoducto Néstor Kirchner, que es un problema, si vos querés después lo podemos comentar. Básicamente trae gas, reemplaza o apunta a reforzar lo que mencionaba. Hay un crecimiento de Neuquén en cuanto a producción de gas natural, más allá del petróleo que va por cuerda separada. Eh, esa falta de transporte, hoy se encuentra que hay una licitación que se hizo tarde. Esa licitación hay alguien que la ganó la licitación de la construcción del caño. El gasoducto es, dicho muy groseramente, los caños, y la construcción precisa, que es tomar los caños, hundirlos y hacer la obra. Ayer nos enteramos de que en parte del discurso en la recepción de IPF, nos encontramos que la vicepresidenta tiene objeciones de dónde se hace la chapa de los caños. Mm, La chapa de los caños se hace en donde hay una máquina, una, una laminadora caliente para poder hacerla. sí. Se hizo a través de una subvención, se hizo a través de una licitación, ganó el precio más bajo, desconozco, digamos, pero eso está retrasado más de 40 días, Mm. que es dar lo que el que ganó tenía derecho a que le depositen un determinado dinero para empezar a ejecutar la provisión de los caños. El segundo punto es la ejecución de la obra, que es la construcción, aún no está licitada. Claro. Por lo tanto, no podemos esperar de que algo se termine si no está licitado. Tal cual, hay Esto es, muchísimas dudas respecto de esto y son dudas determinantes porque es ultra necesario tener mayor capacidad de transporte porque si no se frena concretamente la producción de gas potencial que hay. claro, o sea, justamente lo que comentaba antes es, existe una asimetría entre las tres cuencas productoras de gas, porque hay dos cuencas, que es la norte y la sur, que sobra la capacidad de transporte, Mm, porque no hay producción suficiente, pero la cuenca neuquina, que ha tenido el éxito de Vaca Muerta, ha tenido el éxito de que una compañía puso 2.000 millones de dólares y en un año y medio logró 20 millones de metros cúbicos día, que es Fortín de Piedra, mm, y por lo tanto quiere decir que con dinero hay gas. mm. Si hay gas, ese gas tuvo un determinado régimen, ahora cambió,
digamos, dependiendo de las señales de precio, ya creo que Vaca Muerta no es un proyecto que es una ensoñación, sino que es un proyecto concreto, ha demostrado que es clase mundial. El tema que tiene que dar es un precio que lo justifique, financistas, que son los productores, que tienen que dar financiación, y por último, cómo evacuar ese gas hacia los mercados. Jorge, Esto es lo que estamos ahora. conclusión entonces de este breve repaso, que las distorsiones que se le han aplicado a la industria energética desde la política han hecho que se consiga no tener autoabastecimiento energético cuando en realidad esto sería totalmente posible en función de los recursos que actualmente tiene el país. Argentina tiene una posibilidad a partir de el desarrollo de Vaca Muerta única, otra más posibilidad única, donde se ha demostrado que la roca es excelente, Mm. que se puede producir a nivel mundial a costos eficientes, y lo que hay que hacer es poder evacuar. Por suerte, el GASAR fue un primer paso, creo que hay que continuarlos, Mm. dar una señal de precios para el abastecimiento del mercado local ha sido muy importante, y ahora lo que hay que hacer es continuar el desarrollo de esto, que es habilitar la posibilidad de evacuación del gas que se está produciendo, porque hoy claramente tiene la limitación de la evacuación, y nadie invierte para algo que después no puede sacar. Mm. Y creo que a esto le continúa seguir con un plan de exportaciones regionales. Acá hay un concepto que muchas veces escucho de parte de la política diciendo que somos un país con petróleo no petrolero. Creo que este concepto es un concepto que ya ha cambiado Mm. a partir de Vaca Muerta. Nosotros tenemos un yacimiento, que es una bendición de Dios, ubicado en nuestro territorio, que en la medida que se pueda explotar y explorar, se puede producir enorme cantidad de gas y de petróleo. Petróleo ya está teniendo récords porque tenía oleoductos que permitieron evacuar el petróleo surgido de Vaca Muerta para abastecimiento, y hay exportaciones que así también, y hay inversiones que van a permitir mayor exportación de esto. Tenemos la oportunidad única de, a partir de esta infraestructura, que hay que construirla, llegar a una infraestructura que el gas hoy a nivel mundial es un commodity más. Para hacer este gas un commodity a nivel mundial, lo que hace falta es las plantas de licuefacción. Las plantas de licuefacción toman el gas natural, es el gas que nosotros importamos. Sí, sí, El gas que nosotros importamos. así como importamos, también podríamos exportar mediante el mismo Exactamente. procedimiento, inverso, digamos. Exactamente. Y vamos a tener el volumen necesario para que esto sea productivo. Claro. Porque, bueno, hubo un proyecto que duró un tiempo, el Tango 01, una planta de liquefacción en Bahía Blanca que trajo YPF, Sí. que después se la llevó. Hoy sería una fuente de riqueza, porque se la llevó porque decía que no era rentable. Mm. Claro, estaba en una parte del mercado mundial donde el producto se vendía a $2 o $3, que era el precio en su momento. Claro, Esos $3 hoy se convirtieron en 20 a 40. claro. Obviamente que ese proyecto, que era un proyecto chico, piloto para desarrollarlo, Mm. podía haber sido. Hoy hay dos proyectos que están en marcha. Un proyecto de liquefacción que está llevado adelante por TGS y Accelerate para producir en Bahía Blanca módulos de inversión para poder, en la medida que avance la producción, primero, que evidentemente está, más el transporte, que es llevar de Neuquén a Bahía Blanca, Mm. más la planta de liquefacción, que puede ser una planta de liquefacción móviles o barcazas, como es lo que hace Accelerate cuando
disculpa, cuando lo que se produce es la importación, viene en barcos, un barco está acá, lo regasifica. Mm, Hay barcos que licúan y hacen el proceso inverso. claro, Ese es un proyecto modular sí. de 800.000 millones de pesos, $1.000 para licuar. Mm, Otro proyecto, que ahora uno está viendo valores enormes, es el proyecto de instalar en tierra unos trenes de licuefacción de $5.000 millones mm. para producir en cantidad a escala mundial una producción local. Para eso tenemos que tener producción, transporte y licuefacción. Muy bien. Y, Bueno, no, Jorge, no, em, te agradezco mucho este panorama afirmado en el tema del gas, que es precisamente el interés mayor que tiene Neuquén en este momento a partir de Vaca Muerta. Muchas gracias, Jorge. no, de nada, encantado. Jorge Niemes, entonces consultor energético, hablando con nosotros. Bueno, usted, si siguió más o menos la exposición de Jorge, queda muy claro, clarísimo, que es una cuestión política. El problema de la crisis energética, que es cíclica en la Argentina, es porque depende de la también cíclica alternancia de la crisis política. Cada vez que hay crisis política, hay crisis económica y crisis energética dentro de del rubro economía, digamos. Entonces, ¿qué nos pasa? Eh, somos demasiado inestables, poco previsibles y poco previsores. Entonces, nos guiamos mucho, demasiado, excesivamente por la coyuntura. Eh, Hoy conviene producir mucho gas y vender. En otro momento no convenía, pero cuando no te conviene, no tenés que dejar de hacer lo que te puede llegar a convenir mañana o pasado, porque así se planifica un país, no pensando en lo que vale justo ahora, sino también en lo que puede valer mañana. Por eso se han dejado pasar incontables oportunidades y se han hecho políticas totalmente grotescas, erróneas, fatales para la Argentina. Por ejemplo, cuando se empezó a explotar Loma de la Lata, que fue el antecesor, digamos, de lo que es ahora Vaca Muerta, pero en este caso explotación convencional, Loma de la Lata fue como decir cuánto gas que tenemos. Ahora que tenemos gas, tenemos que hacer todo a gas. Entonces empezaron a hacer, querían hacer colectivos a gas, camiones a gas, taxis a gas, vehículos particulares, todo funcionaba a gas. Duró 5 años. Después de 5 años empezó a faltar el gas, se puso más caro, bueno, fue cambiando la coyuntura y toda esa planificación se derrumbó porque era equivocada. Es decir, el recurso no renovable siempre debe ser eh, utilizado con sabiduría y equilibrio. Eso por un lado. Por el otro, digamos, hay cosas que no se hacían. Por ejemplo, no se hizo Chigüido en Neuquén en la década del 90. No se hizo Chigüido, la represa, porque había mucho gas y entonces convenía hacer centrales térmicas, no centrales hidroeléctricas. Entonces, a mí me lo dijo esto con todas las letras Oscar Parrilli. Me lo dijo también Luis Felipe Zapá cuando estaba en el gobierno, de su padre. No conviene hacer una represa. Las represas hay que hacerlas no solo por la conveniencia coyuntural del momento, sino por lo que significan a mediano y largo plazo como estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales. Pero claro, esto implica pensar un país en serio, aplicar y pensar política en serio y no estar todo el tiempo pensando en cómo gano la próxima elección. Hay que ser un poquito más concretos y sesudos en este asunto. Bueno, un descansito, señor operador, y seguimos, compórtense bien. Hagan lo que quieran,
Pero escuchen, pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.